La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos sean a un nuevo webinar más. En este caso, bueno, vamos a tocar ciertos temas como son la conectividad sin límites dentro del esquema que maneja ahora NetPoint como el Twin Waves. De este lado, bueno, nos acompaña primero que nada y antes de comenzar, nos acompaña el ingeniero Luis Pablo por parte de NetPoint. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, Rafa. Muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes qué tal están? Todo bien, gracias. Bueno, sabemos que acaban de implementar nuevas tecnologías y constantemente van innovando dentro de los productos y dispositivos que tenemos y vienen ahora revolucionando un poco con este tema del Twin Waves. No sé si nos puedas platicar un poquito antes de comenzar con la presentación. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es esto que manejan? ¿Cuáles son los puntos que se contemplan dentro de este Twin Waves? No sé si nos puedes dar ahí un pequeño intro de esto. Claro, Rafa. La razón de haber desarrollado esta solución es debido a la lamentable descontinuación de lo que es un B5C, por ejemplo, para quienes han trabajado con esos radios, eran una maravilla. Entonces, si por alguna eventualidad nosotros tenemos la pérdida o se daña alguno de los que ya estén operando, un equivalente a un B5C sería un B5X. Entonces, conllevaría que a la hora del B5X tener una conectorización Twist-on o de guía de onda directa, tendríamos que pues, hacer esa migración completa de antenas también. Pero si nosotros de entrada ya estamos operando, ya tenemos pues nuestros equipos montados, están alineadas, conllevaría pues aparte de la inversión tener que hacer todo ese trabajo, lo que puede provocar pues dejar sin acceso pues por unas horas o más tiempo, ¿no? Nuestros clientes o usuarios finales. Y con esta solución entonces nosotros simplemente pues ya sucede lo del radio, compramos entonces el B5X, le compramos la solución Twin Waves inversa, que es de lo que vamos a hablar ahora, y entonces nosotros podemos volverlo conectorizado para seguir operando o más bien conectarlo directamente a las antenas que ya están alineadas para pues enseguida seguir transmitiendo, ¿no? Es más que nada para, digamos, hacerle frente a estas problemáticas y puede pues funcionar no solo con las antenas de NetPoint, sino pues con alguna otra que ya esté instalada, pues la solución del acoplador aplica para pues lo que es el C5X, el B5X y el C6X. Entonces, pues más que nada es para poderlos conectorizar. Es todo, en pocas palabras. Ok, perfecto, Luis, perfecto. Entonces, no sé si te parece, pues vamos a presentarnos. Obviamente, de este lado, o más bien de aquel lado, ¿verdad? Del monitor, nos acompaña el ingeniero Luis Pablo, que es parte central ya del equipo de NetPoint. Al igual, bueno, sin dejar atrás al ingeniero Luis David Álvarez, quien es, digamos, mano derecha o la mancuerna con la cual tenemos nosotros nuestra conexión. Y me presento también yo, que soy Rafael Ceniceros, Product Manager de la marca tanto Mimosa como NetPoint aquí en Cisco. Entonces, ¿te parece si entramos de lleno? Digamos, tenemos mucho a la espera, entonces vamos a platicar un poco de esto, Luis. No sé qué más nos puedas platicar acerca del dispositivo. Ya ahorita nos acabas de dar un intro que es más o menos hacia donde vamos a desplegar, pero bueno, ¿qué más información nos tienes acerca de esto? Ok, vamos a pasar entonces a las siguientes diapositivas. ¿Qué es el adaptador Twin Waves? El adaptador Twin Waves, como lo estamos viendo en la pantalla, es un dispositivo de radiofrecuencia creado por nosotros, por NetPoint, para transformar guías de onda directa a salidas conectorizadas para cables, ya sea para antenas y o radios de tipo Mimosa y Radisys. Entonces, perdón, by Radisys, que es pues que ahora a quien pertenece Mimosa. Tenemos dos soluciones. Son muy parecidas, pero vamos a hacer mucho énfasis a lo que es el adaptador Twin Waves. Inicialmente se lanzó pues un acoplador que es para pues, poder conectorizar las NP Pro, por ejemplo. Alguien tal vez en algún momento ha consultado que qué caso tendría pues teniendo una antena, digamos, ya con una conectorización Twist-on, qué caso tendría aplicarle un acoplador. En nuestro caso, como integradores también, aparte de ser parte del equipo, hemos optado en algunos casos a hacer esa solución debido a que pues son distancias extremadamente cortas, a lo mejor de 1 kilómetro, de 3 kilómetros. Entonces, para nosotros todavía es más factible utilizar un par de NP Pros
por ejemplo, con un C5C, o para los que utilicen todavía lo que es Ubiquiti en algunos casos, podemos conectorizar nuestros radios entonces con esas antenas y con la, perdón, con la solución del acoplador Twin Waves. Pero tenemos a lo que vamos a hacer mucho énfasis hoy, que es el Twin Waves inverso. El inverso es el que va directamente al radio o los radios de Mimosa. Como lo dijimos al inicio, es un C5X, un B5X y un C6X. ¿Algo que gustes aportar, Rafa, aquí o podemos pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, implementando un poquito, ¿verdad? O digamos, acrecentando lo que nos acabas de decir, bueno, es un adaptador que va a revolucionar un poco todo este tema de lo que tenemos con los radios, tanto C5X, C6X y B5X. ¿Por qué? Bueno, lo acabas de mencionar, ¿verdad? El constante problema que teníamos con ellos, bueno, es que ¿cómo conectorizamos eso? Ya teníamos nuestra antena, teníamos, digamos, equipo alineado, teníamos ya una infraestructura hecha en base a una solución. ¿Y qué pasó? Bueno, migramos a una solución totalmente distinta en el cual el utilizar un jumper pues se queda a un lado y los dispositivos o digamos equipo pasivo que ya está activo pues no hay un match, ¿no? Dentro de este tipo de soluciones. Entonces, gracias a NetPoint, ¿verdad? Surge y nace esta solución activa. ¿Para qué? Para volver a retomar eso que ya teníamos y obviamente dar una nueva infraestructura a lo que ya existe. Parte importante, bueno, ha sido una solución bastante importante, muy buena dentro de los cambios que ha hecho NetPoint y de las nuevas soluciones que van contemplando dentro de su catálogo. Y bueno, vamos a ir viendo, yo creo, poco a poco cómo va evolucionando este tipo de dispositivos. Y bueno, yo creo más adelante vemos la fiabilidad que ha tenido, qué tanta pérdida puede tener, cómo ha trabajado con otro esquema de conexión. Entonces, podemos pasar, si gustas, a la siguiente diapositiva. Claro, aquí está. Pues, ¿para qué funciona el adaptador Twin Waves? Funciona como un recurso para hacer infraestructuras de antenas y radios flexibles a factores de reemplazo de radios descontinuados de Mimosa. Lo dijimos al inicio, un B5C, que era una maravilla. Reutilizar antenas conectorizadas. Ahí hacemos énfasis a que no necesariamente tiene que ser una antena NetPoint de entrada, por si tal vez tienen alguna otra marca trabajando, pues el acoplador es un medio que va a hacer esa conversión simplemente, entonces no porque sea una marca distinta, pues quiera decir que solamente con las de nosotros, pero pues si utilizan las de nosotros de entrada sería mucho mejor. Entonces, también crear nuevos despliegues, ¿no? Ahí en crear nuevos despliegues relacionamos un poco a lo que pasaría en alguna eventualidad, ¿no? O sea, tanto como para nuevos punto a punto o para pues seguir trabajando en lo que ya tenemos de alguna forma desplegado o pues bien instalado de tiempo atrás. Aquí, por ejemplo, sumándole un poco a lo que mencionas, Luis, bueno, hay factores importantes. Yo el factor más importante que vi dentro de utilizar este tipo de adaptadores o que vienen este tipo de adaptadores al mercado es lo siguiente. Lo primero de ellos es que, bueno, la inversión y el tiempo de instalación. Obviamente que cuando tú ya adquieres un producto o adquieres una antena que sabes que ya está trabajando, que ya está alineada, que ya tienes el punto fijo o el eje focal hacia donde tiene su eje de disparo, bueno, lo último que quieres hacer es mover esa antena, ¿cierto? Ya de ahí ya no quieres mover tú nada. Entonces, ¿qué es lo que haces? Bueno, volviendo a un ejemplo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues tenía 12.5C y uno de ellos se me echó a perder. ¿Y cómo le hago si ahorita nada más es activo el C5X? Ese tipo de inconvenientes que hay dentro del mercado, bueno, te hacen pensar, oye, ¿a poco tengo que volver a reinvertir en otra antena, en otro radio, para volver a hacer esa instalación? Obviamente ahí ya nos pesa un poco en el bolsillo, ¿me entiendes? Entonces, llegar con un adaptador, con una tecnología ya existente, llegas con un adaptador que puede facilitar dentro del mercado el hacer este tipo de conexiones, pues no nada más es un ahorro dentro del bolsillo de cada uno de los integradores, en este caso nuestros clientes, o también de manera personal, te ayuda a economizar esa parte. Punto número dos, te ahorra el tiempo de volver a reinstalar toda una infraestructura que ya estaba puesta
Y número 3, ok, da la solución de manera más sencilla solamente con un simple giro, ¿no crees? Así es, Rafa. Eficientamos, pues ya lo resumimos, lo mencionamos al principio, qué bueno que lo hiciste todavía más explícito, pero pues esas son las razones o los fundamentos de donde surge pues crear esta solución. Ok, ahora acá con los radios compatibles tenemos lo que es un C5X, un B5X y un C6X. Vamos a presentar más adelante, me parece que es en la siguiente diapositiva, pues la posición en la que tiene que ir el acoplador, digamos 45 grados positivos, lo vamos a mostrar, porque en las pruebas que se realizaron en campo y en laboratorio se determinó la mejor modulación del radio. Para quienes puedan preguntarse, ¿eso tiene una pérdida? Pues ¿a poco va a funcionar? Debemos decirles que la pérdida es de 0.03 dBm, es algo muy insignificante, por lo que no hay tema de preocupación en el que pues pensemos que vamos a tener ahí degradación de modulación o de energía, ¿de acuerdo? ¿Podemos pasar al siguiente, Rafa, o gustas? Aquí, bueno, es importante mencionar, dentro de los diferentes dispositivos en los cuales podemos utilizar este adaptador, bueno, es C5X, B5X y C6X. Este tipo de dispositivos sabemos que manejan una antena, obviamente de guía de onda, que bueno, hay un sinfín, vamos a manejar las suyas propias. NetPoint maneja obviamente unas de alta ganancia y otras de corta distancia o digamos algo igual de funcional. Eh, que me disculpa porque tuve aquí un problema técnico, pero estamos hablando de que NetPoint tiene una solución igual de eficiente para mayor distancia dentro de sus equipos. Pero bueno, volviendo al tema que estábamos tocando en un principio, Luis, sabemos, sabemos que hay equipo, digamos, con mayor ganancia. Tenemos antenas, en este caso hablando, no sé, tal vez unas NPX, tal vez una NPTR, que son antenas para diferentes sitios, pero no son compatibles con este tipo de radios. ¿Por qué? Porque forzosamente requieren un jumper. Es importante mencionar que cada uno de estos radios o cada uno de los equipos de aquí no lleva ningún jumper. No es posible conectorizarse a cualquier otra antena. Entonces, ¿qué es lo que se va a realizar y qué es lo que se va a hacer? Conectamos nuestro NPTWRB, hacemos esa conexión dentro de los dispositivos y vuelvo a lo mismo, reutilizamos lo que ya teníamos conectado que nos estaba funcionando, ahora con una nueva tecnología migrando a una mayor capacidad. Así es, sí, es el fundamento. Ok, y sobre las antenas, lo dijo Rafa hace un momento, podemos tener una NPTR o una NPX, por ejemplo, o una NP1. De entrada ya sabemos que son, vamos a decirlo, interfaces, ecosistemas conectorizados, en donde esos radios requieren forzosamente pues algún acoplador, alguna solución que nos permita a nosotros hacer esa conexión con las antenas. Porque en su caso tendríamos una NP Pro, que es la que sí ya viene pues con esa interfaz de conectorización de guía de onda, o una NP Pro S32 o la conocida NP Pro S36 para pues quienes ya tienen enlaces con esos equipos. Eso aprovechándose cuando sea algún despliegue de cero, cuando tengamos algún, pues voy a redundar tal vez, un despliegue, un punto a punto que sea nuevo, en donde tengamos la oportunidad de hacerlo de cero, pues entonces ahora sí, armamos una solución que ya no tenga que llevar un acoplador, pero para los que ya Es tenemos, correcto. vimos otra vez, la infraestructura pues montada, que está súper bien alineado, pero pues de inicio a lo mejor estábamos con un C5C, vamos a decirlo así, y queremos más capacidad sin necesidad, o no queremos nosotros pues cambiar las antenas porque de entrada son carrier class, nuestras soluciones. Entonces ahí nosotros agarramos, ponemos un B5X con el acoplador, con la solución Twin Waves inversa, y entonces reemplazamos el C5C por un B5X, que sería, digamos, algo de mayor capacidad, sin necesidad de hacer una migración, pues mayor o completa, ¿no? Cuidando el tema de la inversión también. Entonces, rápidamente, utilizable con NP1 o NP2, NPTR, las NPX, y pues ya, para quienes
utilicen ya esos radios, pues tenemos la solución que es la NP Pro directamente con cualquiera de esos radios. Aquí está. En las antenas funciona con un mismo principio para antenas de ganancia mucho más alta y baja, como pueden ser modelos de NetPoint, la NP Pro, lo dijimos hace un momento, vimos en NX20, 25 o TX Pro. Gyros también para hacerlas conectorizadas. Lo que mencionábamos, el hecho de que nuestro acoplador o nuestra solución TwinWaves inversa sea de la marca NetPoint, pues no quiere decir que exclusivamente tenga que ser utilizada con las antenas que nosotros mismos fabricamos también, ¿cierto? O sea, si ya tienen alguna TX Pro, Gyros, como lo estamos viendo ahí, pues vamos a poder conectorizar los radios, ¿no? Y ya, para quienes tengan trabajando nuestra marca, pues sin problema también, mucho mejor. Pero eso no quiere decir entonces, resaltamos, que simplemente o forzosamente tenga que ser con la marca de nuestras antenas, sino con cualquier otra marca. Obviamente, pues ahí ya toca revisar qué tipo de conector pues tiene la antena. En la mayoría de los casos ya sabemos que son tipo N, entonces ahí los jumpers tendrían que ser de N a N para nosotros poder conectorizar nuestros radios. Y acá, Dices ahí en Pepro, un punto clave, Luis, discúlpame que te interrumpa. adelante. Ese es un punto importante, ¿verdad? El contemplar qué tipo de jumper vamos a utilizar. A veces pensamos que por el tipo de conector va a ser lo mismo que tenemos dentro de nuestras antenas y no es así, ¿verdad? El tipo de jumper es totalmente distinto en este caso. Entonces, dicen un punto importante. Generalmente las antenas traen un conector tipo N. ¿El adaptador qué tipo de conector trae, Luis? Es tipo N. Ok, perfecto. Entonces estamos hablando de que la conexión o el jumper que vamos a utilizar en este caso tiene que ser N, N por N, ¿verdad? Es correcto. Sí, Rafa. Perfecto. Ese es un único dato que quería resaltar. Gracias, Luis. Ok. De acuerdo. Entonces, en el inicio nosotros mencionamos, voy a platicarlo rápidamente, digo, sin dejar de hacer énfasis en lo que es nuestra solución TwinWaves inversa. Aquí tenemos una NP Pro, como lo estamos viendo en la foto, conectorizada con un C5C. Y alguien podría consultar, oye, ¿qué caso tiene ponerle un C5C, pudiéndole poner un C5X o un B5X? Esto puede ser por muchos temas ya internos o de gustos, vamos a decirlo así. ¿Por qué? De entrada resaltamos que la pérdida es mínima. No tenemos un impacto ahí al hacer esa conectorización con acoplador o ya sea con TwinWaves inverso. Entonces ahí en la NP Pro estamos viendo un acoplador que sería el TwinWaves normal. Lo vamos a manejar así. TwinWaves normal es el que va directamente a la NP Pro y el TwinWaves inverso es el que va a los radios. Ya dijimos que es el B5X, el C5X o un C6X. Aquí entonces se está utilizando un acoplador para la NP Pro para poder conectorizar un radio C5C. Y esto puede ser utilizado ¿para qué? Pues para distancias que sean muy cortas. Nada más resaltándolo así rápidamente, es para eso. Pero pues en otro caso, pues si ya vamos a armar un despliegue nuevo, pues lo mejor o lo ideal es utilizar pues el radio que va acorde a la conectorización de la antena para no también tener ahí muchos enredos. Eso es cuestión de gustos nada más. Y funciona. No quiere decir que vaya a ser deficiente o mejor que. Es una solución que ya va de acuerdo a las necesidades o los requerimientos que cada uno de nosotros como integradores pues tengamos ahí presente o necesario hacer. ¿Y cuáles son los beneficios de utilizar el adaptador NPTW? Aquí tenemos también otra imagen en donde tenemos la NP Pro conectorizada a un Airfiber. Ahí le faltó un poquito más de resolución a la foto. A lo mejor ahí van a decir, oye, pues mucha interferencia, porque eso ya lo vamos a dejar aparte un momento, ¿no? Es tener una antena flexible de tecnología para migraciones entre Mimosa y otras marcas, por ejemplo, Cambium Networks. Nos ayuda a generar un mantenimiento y SLAN mucho más rápido, reutilizamos antenas y creamos nuevos despliegues. Aquí entra mucho en sentido lo que yo mencioné hace un momento. Tenemos nosotros escenarios en donde son enlaces de 1 kilómetro, máximo 6 o 7, pero en donde nosotros necesitamos transportar una capacidad considerable de datos y pues vamos migrando de igual forma, ¿no? El motivo es que pues en otras zonas ya estamos utilizando tal vez una tecnología más robusta, como lo puede ser la NP6 con el Cambium 4600C. Entonces, en esos lugares anteriormente pudiéramos haber tenido un Airfiber, por ejemplo, o un C5C,
Y resulta que en esos otros sitios ya teníamos, pues por ahí tal vez unas NP Pro listas, o hacemos el despliegue nuevo, pero pues como son distancias muy cortas, nos sale todavía más factible pues tener un par de NP Pros con sus acopladores, uno para cada una, y enseguida reutilizar los radios, ¿no? Entonces ahí se va haciendo un aprovechamiento al 100% de la infraestructura que nosotros vamos de alguna forma migrando, pero también reutilizando, porque pues lo único que vamos haciendo es, digamos, avanzar. En los lugares en donde estemos ingresando primeramente o sean coberturas nuevas, nosotros hacer esos despliegues utilizando lo que ya teníamos en otro sitio, pero pues sin necesidad de hacer una inversión, digamos, pues costosa, porque ya vamos haciendo caminar la infraestructura que tenemos sin necesidad de ahí meternos en muchos líos de, pues vamos a comprar antenas nuevas con un radio súper carísimo, ¿no? Entonces de ahí viene la importancia de cuáles son los beneficios de utilizar los adaptadores, pues es reutilizar la tecnología que ya tenemos y así mismo pues seguir creciendo de manera sana. Vamos a decirlo, ay, se me fue el nombre por ahora, pero lo voy a dejar de manera orgánica. Es el nombre. No sé aquí, Rafa, si quieres aportar algo, pasamos a lo que Claro, sigue. bueno, dentro de esto es como lo menciona, ¿no? La escalabilidad que nosotros podemos tener dentro de la infraestructura que ya está hecha. Muchas de las veces sabemos que no podemos contar con el recurso, no podemos contar o hacer un gasto extra. ¿Por qué? Porque ya traemos un proyecto adelante con una inversión. Entonces, a mi punto de vista es muchísimo más fácil solicitar un acoplador que hacer una infraestructura nueva de radio y antena, como lo mencionábamos en un principio. Dato importante aquí, y bueno, es algo que me gusta resaltar. Algo que nos interesa mucho a nosotros al momento de hacer una instalación o al momento en que nosotros realizamos una instalación, pues principalmente es el tiempo, ¿no? El tiempo siempre va a ser parte importante de nuestro trabajo y de qué tan viable o qué tan factible sea este punto. La parte de tiempo nos va, digamos, a resaltar también mucho en cuanto a los despliegues. Si es un despliegue muy rápido, hablando en un tema de un C5X o cualquier otro tipo de antena, vuelvo a lo mismo, ya tenemos nuestras antenas alineadas, ¿qué es más fácil? Ir por un adaptador, un C5X y realizar la instalación, o ir por el adaptador, un C5X, o ir por un C5X y una antena nueva y volver a alinear. Obviamente no va a ser el mismo esquema. ¿Por qué? El hecho de alinear, bueno, conlleva gastar cierto tiempo en el cual nosotros pues vamos a estar batallando, alineando de nueva cuenta. Si en este caso ya tenemos todo alineado, nada más vamos por el adaptador, un radio C5X e instalamos, es todo lo que tenemos que hacer. De ahorrarnos literalmente unas, ¿qué les gusta? 3, 4 horas para dejar una alineación perfecta, a hacerlo en minutos, pues obviamente a todo el mundo nos va a gustar, ¿no? Es como cuando te quedas ponchado y bueno, en vez de desponchar la llanta en 20, 30 minutos, lo haces en 5 minutos, wow, qué mejor, ¿no? Entonces, yo veo esta solución así en este tipo, un despliegue rápido para soluciones que ya están hechas. Claro, Rafa, y resaltando precisamente el tiempo de espera o el tiempo de respuesta, por si ya sabemos que actualmente no podemos ya darnos ese lujo de interrumpir las comunicaciones debido a que son para nuestro trabajo, para quienes tienen algún otro oficio o simplemente, vamos a decirlo a lo mejor ocio sin ofender a nadie, el hecho de pues que está la gente adquiriendo un servicio, ¿no? Entonces ahí viene todo lo que es la calidad en el servicio, en el interrumpir lo menor posible la comunicación. Entonces el tiempo, como lo mencionas, es un recurso muy importante porque si de entrada tal vez es un sitio que está muy remoto, muy lejos, complicado de llegar, de entrada el tiempo que nos va a tomar transportarnos al sitio y luego entonces tener que hacer todo lo que conlleva una realineación y bajar esas antenas o moverlas del lugar y subir las otras, pues sí es un tema de mucho cuidado, de muchos factores a tomar en cuenta y pues qué bueno que lo resaltes pues de esta manera, para poder ahí tenerlo muy presente. Claro. Ahora, ¿cómo funciona y cuáles son los resultados? Aquí vamos a ver la posición en la que se determinó el máximo desempeño,
Los resultados también, ya en escenarios complicados y no complicados, lo vamos a ver aquí enseguida. De entrada, Rafa mencionó que pues, la conectorización o estos radios cuentan con una antena integrada, que es de guía de onda directa. Entonces, la línea de radios Twison tiene integrado, como ya lo dijimos, dentro de su estructura, una antena con monopolos, perdón, de RF, que brindan capacidades de emitir las señales. Entonces, pues el acoplador únicamente es un canalizador, ¿eh? Nos va a ayudar a pues pasar esa energía que nuestro radio va a emitir para pues poderla concentrar o canalizar en nuestra antena para hacer el disparo en radiofrecuencia. Entonces aquí la instalación a 45 grados positivos, vamos a ser muy claros en esta parte, en positivo, como lo estamos viendo en la ilustración, si gustan tomarle una foto, y aplica para todos los radios, ya sea el C6X, perdón, el B5X, el C5X y el C6X, así tal cual está en la ilustración. Y la razón para aprovechar bien la energía emitida por el radio, porque si nos regresamos un momento a ver a la diapositiva de acá, tenemos esta ilustración en donde se ve la crucecita, vamos a decirlo así, dentro de la parte en donde pues tenemos la emisión de la energía del radio, lo estamos viendo también a 45 grados positivos. Entonces hay que dejarlo acorde a esa manera en la que viene la estructura del radio para tener, como lo dice aquí, un aprovechamiento eficiente de la energía que el radio nos va a transmitir. Entonces, para todos los modelos de radio Mimosa que vayamos a integrar o a utilizar con el acoplador o nuestra solución Twin Waves inversa, para que no se les pase ahí el nombre, pues es así como lo estamos viendo en la ilustración, 45 grados positivos. Y aquí está una foto que es real de una de las pruebas que se hicieron, en donde estamos viendo la manera en la que va conectorizado. Aquí no sé si Rafa guste agregar algo. Digo, es muy bueno. Literalmente dentro del esquema, bueno, nos dices que es a 45 grados. Cosa o pregunta, porque aquí sale una pregunta en cuanto a ese tema. Bueno, son 45 grados solamente de manera en V y en forma de A, ¿cierto? ¿O hay otro tipo de polarización ahí? Es únicamente en esa. Podríamos nosotros dejarla pues a unos 45 grados negativos, ¿no? Así como lo mencionas en forma de A, o hacia la izquierda o a la derecha. El tema aquí es que podemos tener inestable esa modulación en cuanto a la capacidad que nosotros pues vamos a lograr transportar. Entonces, en esas pruebas realizadas en campo y en laboratorio, se determinó que esa es la posición en la que el radio nos entrega su máximo desempeño. Por eso, de hecho, el acoplador, solución Twin Waves inversa, lo vamos a decir así, trae pues ya ahí un O-ring, que es el que nos va a dar ese ajuste para que quede ahí justo o sellado en el radio con esa posición. Por eso es que lo ilustramos de esa manera también. No quiere decir que si lo hacen en otro slant, vamos a decirlo así, no vaya a funcionar, sino que el desempeño puede que no sea óptimo, porque ya se probó lo suficientemente para determinar que así tiene que ser. Ok, estamos hablando entonces de que ese slant que tenemos ahí, esos 45 grados, como se ve en la imagen, es el recomendado para que todo trabaje de manera perfecta, ¿cierto? Es correcto. Eso Perfecto. de la parte del radio. Pero en la antena, si ya lo tienen a 90 grados de entrada en la antena, pues no pasa nada. Simplemente es para que el radio pueda hacer esa canalización de energía de manera eficiente. Porque recordemos que la antena, al final de cuentas, es un medio de transmisión. Simplemente nos va a ayudar a hacer ese disparo, ¿no? Entonces ya no hay problema. Si eso es tal vez a lo que se refieren, aclarándolo rápidamente, teniendo una antena que tenga su SLAN a 90 grados, pues no se preocupen por ahí hacer el movimiento también. Eso solamente aplicaría en el radio para que podamos hacer esa canalización de manera eficiente. Aquí pueden preguntarse tal vez también de, pues es que está un poco expuesto, ¿no? A alguna filtración, pero regresamos al tema de las buenas prácticas, en donde tenemos que hacer un sellado, pues cuidadoso. Aquí ya no lo pudimos hacer porque se desmontó al paso de los días, estuvo muy tranquilo el clima, pero pues sí,
Muchos ya saben que tienen que utilizar su cinta vulcanizada o de autofusión para darle ese sellado o protección, pues que nos va a evitar tener alguna filtración. Eso sí, es de super ley, no se les pase. Y más, ¿por qué? Porque tenemos una posición que, vamos a decirlo, está viendo hacia arriba, ¿no? Por los 45 grados positivos. Perfecto, Luis. Digamos esa información, ahora sí, por decirlo de esta manera, información que cura, ¿no? Entonces, quedó perfectamente entendido en esa parte. No sé si tengamos alguna otra diapositiva. Sí, todavía, ¿ya no hay alguna otra consulta para este apartado? No, literalmente esa era la pregunta principal, ¿verdad? De en cuanto al esquema de los 45 grados. Sí, ajá, pues sí, sin problema. Eso aplica en el radio, pero si nuestra antena ya está a 90 grados y ahí estaba alineada, para el caso de si ya está montada esa infraestructura, como lo dijimos al inicio, tal vez parecemos ahí discos rayados repitiendo las cosas, pero aclarando esa parte fue bueno mencionarlo. Los 45 grados aplican en el radio, pero si la antena está a 90 grados, ahí no pasa nada. Eso simplemente va en el radio. Aquí lo tenemos de la misma forma porque pues fue con una NP Pro, la S32. Entonces sabemos que la NP Pro pues tiene ya también su ambiente en Twizone de guía de onda directa, pero pues utilizando ambas soluciones de los acopladores, el Twin Waves normal y el Twin Waves inverso, pues decidimos aprovechar ahí todavía para revisar qué comportamiento teníamos. Entonces, por eso se ve, digamos, de la misma forma, tanto en la antena como en el radio, pero no se asusten. Eso no quiere decir que tengan que estar ahí moviendo, también en el dipolo de la antena, para que pues tengamos ese slant. Es aclarar que si ya está alineado y están a 90 grados en la antena, ahí ya ni le muevan. La posición que va a 45 grados positiva es en los radios, nada más. Y ahí, eso es todo. Perfecto. Ahora vamos a ver los resultados que obtuvimos en campo. Aquí regresamos a la imagen que vimos hace un momento, debido a que pues tenemos el acoplador en ambos casos, tanto en antena, tanto como en el radio. Y aquí, de entrada vamos a resaltar la capacidad que estamos alcanzando. Es un escenario muy complicado, si se pueden dar cuenta en el piso de ruido, tenemos un menos 66, entonces ya son ambientes muy complicados de trabajar. La distancia es de 27.6 kilómetros y si se dan cuenta en el nivel de señal que estamos obteniendo es de 53.7 dBm a pesar de contar con ese ruido, con esa interferencia y de la capacidad que estamos alcanzando en un ancho de canal de 40 MHz. Entonces, pues es una muestra ahí de lo que es capaz de hacer esta solución, Twin Waves inversa. Aquí no estamos utilizando la potencia máxima del radio, es también otra cosa a resaltar. Lo hemos mencionado en algunos cursos para comprender pues este tema de potencia en los radios. La ganancia en las antenas es lo que nos va a ayudar a nosotros cuidar esa parte, pero pues es entrar ya en otro tema que a lo mejor nos tomaría más tiempo, es nada más una revisión rápida del dashboard que tenemos acá. Entonces, pues entrada, frecuencia 5400, ancho de canal 40 MHz, la potencia que no estamos utilizando la máxima y la distancia a la que fue probada y se dejó ahí operando unos días para revisar precisamente ese comportamiento y entonces nosotros ahora con seguridad poderles garantizar que es una solución que es estable, funciona, porque pues en mi caso como integrador también les puedo compartir que tenemos ya casos reales en donde pues tenemos ya ahí unos días trabajando y no ha habido ningún problema. No sé si aquí Rafa quiera aportar algo, pasamos ya, creo que siguen las preguntas. De hecho, en esta parte nada más resaltaría un poco el tema de la poca pérdida que tiene. Muchos nos han preguntado, oye, ¿y cuánto es la pérdida literal que puede generar, digamos, tener el adaptador ya junto con los jumper? Habíamos dicho que era de 2.3, ¿verdad? No, es de .03. 0.03 con el adaptador. Sí, Obviamente la pregunta fue con jumpers y adaptador. Entonces es de es correcto. 2.3. Entonces el margen, digamos, de pérdida es mínimo lo que vamos a tener utilizando el Twin Waves en este caso. Entonces no habría ningún tipo de pérdida. Simplemente sería una solución nueva para hacer un equipo que lleva guía de onda
a transformarlo a un conectorizado. Entonces, es un despliegue en lo personal, se me hace muy bueno. También sumándole a esto, bueno, la conectividad que se puede llegar a tener y la pérdida que va a propagar el equipo, vaya, no nos va a meter en ningún problema. Así es. Por eso es que sin problema. En pocas palabras, no hay problema, no hay tema de qué preocuparse. Claro. Pues ahora hay pruebas en instalaciones de Mimosa. También hay que compartirles aquí para todavía tener mayor confianza para quienes todavía cuestionen, ¿no? De si tal vez funciona o tal vez no funciona. Tuvimos la oportunidad de enviarlo directamente a Mimosa para que ellos realizaran pruebas, obviamente con antenas de ellos, ¿no? Pero pues podemos verlo en la fotografía. En ambos casos tenemos ahí lo que es un C5X con la solución Twin Base inversa conectada también de la misma forma como lo vimos en el ejemplo anterior, en donde estuvimos haciendo nuestras pruebas en campo, en donde visualizamos que se están utilizando en ambas partes, tanto como en antena, tanto como en el radio. Entonces aquí, para que pues puedan dimensionar o darse cuenta de también pues el resultado que tenemos por esa parte del fabricante directamente, en el que aprobaron y pues me parece que hay una tablita aquí de los resultados que se obtuvieron. Aquí Rafa nos va a ayudar a explicar esa parte, pero pues bueno, rápidamente, ¿no? O sea, aparte de nosotros haber realizado ya esas pruebas, también tenemos que hacer esa validación directamente con el fabricante, pues para descartar que haya algo por ahí a lo mejor que pudiera hacernos ruido, pero pues sin problema fue enviado, se realizaron las pruebas respectivas y todo salió muy bien. Entonces, es una solución que está ya probada y aprobada. Es correcto. Como lo Tenemos menciona los... Luis, discúlpame ¿sí? que te interrumpa, es importante mencionarlo, que no nada más hicieron pruebas en lo que fue dentro del campo aquí en México, ahí en donde se encuentra la fábrica de ustedes, Luis, en Guadalajara, sino que estos mismos dispositivos, Mimosa ya probó estos mismos adaptadores, dando exactamente qué resultados estos que vemos aquí. Si se fijan, bueno, estamos con una P y una estación en las diferentes frecuencias en las cuales estos radios pueden operar, al igual el adaptador. Estamos hablando que la primera tablita, que es una antena Mimosa de 25 dBi, en su AP y en su estación, nos daba una viabilidad de 35.4. Obviamente, otro tipo de testeo nos den 35.8, utilizando los adaptadores, utilizando solamente los adaptadores, tanto en antena como en el radio. Si se fijan, el crecimiento, la pérdida que se puede tener es de 0.3, dando un buen auge a que el trabajar con los adaptadores de NetPoint no nada más ya se probaron aquí en México, sino también la misma fábrica de Mimosa ya los probó y como pueden ver ahí, esos son los resultados, dando incluso mejor rendimiento en frecuencias más altas para mayor estabilidad. Entonces, vuelvo a lo mismo, es una gran herramienta, es algo que puede ser muy viable, muy estable para cualquier tipo de instalación, utilizando o reutilizando, como lo mencionó Luis en un principio, otro tipo de antenas, no nada más NetPoint, pero aquí vemos la viabilidad de poderlo utilizar, cuánto es el margen de pérdida que va a tener y qué tan estable puede estar en cualquier condición. Muchas gracias, Rafa. Rápidamente tenemos ahí también una clasificación, o vamos a decirlo enlistada, tanto en frecuencias bajas, medias y altas, para poder notar que no hay una diferencia que sea significativa. Sí es un poco variable, pero nos mantenemos dentro del margen, que es óptimo. Entonces ahí, pues, de este lado, o en este apartado sería todo. Ahora, pues, preguntas interesantes. No sé si quieras iniciar, Rafa, o inicio yo con la primera, o alguien si ya está por ahí listo para que nos la realice, nos la haga, con gusto vamos a darle seguimiento. Adelante, si gustas empezar tú, Luis. Muy bien. Al instalar algún radio Mimosa, ¿cómo me afecta en la configuración en la ganancia? Ok. En esa parte, nosotros ya explicamos que la pérdida de entrada es muy mínima, no es significativa. Entonces, pues
ya depende mucho también de qué requerimientos nosotros tengamos. De ahí entra todo el tema de realizar una buena planificación, de cómo vamos a nosotros hacer esos despliegues, pero si ya contamos en el caso de una infraestructura desarrollada o desplegada, pues ya nada más es analizar también, pues, qué distancia tiene nuestro enlace, qué radio vamos a utilizar. Entonces, si ya tal vez estaban operando de entrada con alguno que era un B5C, por ejemplo, y el equivalente es un B5C, perdón. No, el B5C es el descontinuado y el B5X es el equivalente a lo que sería ese que descontinuaron, pues ya, sin problema hablamos de la pérdida insignificativa que tenemos con ese radio. Y luego, ¿qué radios pueden utilizarse con el adaptador NPTWRV? Que es la solución Twin Waves inversa, algo más entendible. Pues ya lo mencionamos también. Es el C5X, B5X y el C6X. De igual forma, si tienen alguna duda, ahí están nuestros datos de contacto en los que pues ustedes pueden consultarlo directamente por si tal vez no pudieron anotarlo o en el momento de realizar pues la integración o que vayan a armar esa solución o esa migración, pues puedan consultarnos directamente y no haya algún tema por ahí en el que pues tengan alguna incertidumbre. Sobre cuáles son los jumpers sugeridos para usar y los conectores de los adaptadores. Ok, de entrada ya vimos que son tipo de N a N, por el tipo de conectorización en cada monopolo. Aquí ya tocaría pues revisar el stock que tenga Cisco en cuanto pues a la marca que vayamos a utilizar, y Rafa seguramente pues puede apoyarnos también ahí a recomendarnos, ¿no? Alguna en específico, pero de entrada es de tipo N a N. Eso sí, que no se les pase, porque pues así es como viene con esa, digamos, conectorización, con esa interfaz. ¿Y cuál es la posición ideal para el slant de la antena? Ok, para quienes ya conozcan la solución, 45 grados es para ambientes en donde pues estemos muy complicados y nuestra modulación pues de alguna forma no sea óptima, nuestro nivel de señal tal vez sí sea bueno, pero la modulación no. Para quienes ya han tomado los cursos de nosotros o han visto los webinars que hay ahí en YouTube, en las redes, pues se utiliza precisamente para cuando ya estamos alineados y a pesar de eso no alcanzamos una modulación que sea estable, pues es en esos casos, ¿no? Los 45 grados son para eso. Pero si ya tenemos o estábamos trabajando de manera eficiente 90 grados en nuestras antenas, no hay tema, no hay necesidad. Yo siempre lo aclaro, me gusta mucho resaltar eso porque pasa a veces la confusión. Y pues no es que, digamos, de alguna forma hagamos las cosas mal. No vamos a tampoco juzgar en este momento, sino que precisamente por la falta de información, por la falta de ahí también de nuestra parte como integradores, pues muchas veces decimos, pues 45 grados de una vez y vámonos. Pero a los 45 grados nos enfrentamos con una mayor dificultad para alcanzar una alineación en cuanto a nuestras cadenas. Entonces, ha habido casos en los que hacen ese cambio desde antes de alinear y cuando están alineando de Inges que no da el nivel de señales, que no logro emparejar, ok, de entrada tienen que hacer la alineación a los 90 grados como viene en cada antena y si es necesario hacer ese giro a 45 grados lo hacemos, pero en muchos casos no es necesario. Entonces, la recomendación es también ya en base a su experiencia analizar si verdaderamente es necesario hacer ese cambio o no. Entonces, eso para lo de las antenas. En cuanto a los radios, lo voy a repetir otra vez, 45 grados positivos. Ahí sí de ley, tiene que ir a 45 grados positivos, pero si nuestra antena está a 90 grados y estaba bien, ahí le dejamos. Totalmente de acuerdo contigo, Luis. Dentro de esa parte, bueno, haces mención o hicimos mención a varios datos importantes dentro de entonces creo que dentro de las preguntas yo sé que van a salir más terminando el webinar. Yo sé que es una solución nueva que viene, que se va a experimentar y que poco a poco va a ir demandando y creciendo en el mercado, pero creo que quedó muy claro en cuanto a la información que ustedes tienen, que ustedes nos proporcionan. Y bueno, no queda más que agradecerte, Luis, por la explicación, agradecerte por tu asistencia, al ingeniero Luis David, que yo sé que nos está escuchando. Esperamos y también nos agradezca en esa parte y agradecerle también a él por la aportación de estos nuevos equipos que vienen en camino.
Por mi parte, yo no más quería decirles, bueno, que siempre es un placer atenderles y ayudarles a crecer su negocio. Y para cualquier duda o pregunta que tengan referente, ya sea no nada más a las antenas, sino a los conectores, o si tienen algún problema, dato con sus enlaces, bueno, con gusto cualquiera de los tres personajes que estamos aquí en la presentación, pues podemos ayudarles sin problema alguno. No me queda más que agradecerte, Luis. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, cualquier duda o pregunta, seguimos aquí a sus órdenes. Gracias, Rafa. Muchas gracias a ti por tu apoyo y a quienes estuvieron escuchándonos el día de hoy. Estamos ahí en contacto por cualquier consulta que tengan. Directamente hay un WhatsApp o un correo. Estamos para servirles con mucho gusto. Excelente, Luis. Gracias.